Pie de rey. Un pie de rey, también llamado calibrador o calibre de escala Wiener, es un instrumento de medida de precisión. El pie de rey incluye dos juegos de pinzas que sirven para medir exteriores e interiores. Además, gracias a la sonda de profundidad, el calibre tipo pie de rey también se puede usar para medir el fondo de un orificio ciego con ranuras o cavidades. Asimismo, con este instrumento se pueden llegar a medir elementos, piezas mecánicas u otros objetos con una gran precisión, muy superior a la que se consigue con una cinta métrica o regla. La apreciación de un calibre pie de rey, es decir, la medida más pequeña que es capaz de medir o apreciar dicho instrumento, va desde los 0,1 milímetros hasta los 0,02 milímetros aproximadamente, en comparación a una regla metálica o un flexómetro que tienen una precisión de 1 milímetro a 0,5 milímetros. En este último caso, además, aprecia que los medios de milímetros resultan muy complicados, puesto que las líneas de escala graduadas están sucesivamente juntas y se confunden las unas con las otras. Tomándose en cuenta, algunos de los usos más habituales del calibrador Wiener son la toma de medidas de elementos de ferretería, como son los tornillos, clavos, tuercas, alambres, remaches, entre otros. También resulta útil en lo que es la mecánica automotriz, en el mantenimiento industrial, en la electricidad y especialmente en lo que son tareas de mecanizado, como son el tornado, fresado, el taladro, entre otros. En cuanto a sus piezas, un calibrador estándar tiene lo que son el pie fijo y el pie móvil, de los cuales se van a usar como mortazas para medir la pieza. También están las mortazas interiores, que son para tomar medidas de objetos internos, medidas que serán tomadas en la escala fija de milímetros. Por otro lado, el comparador de carátula es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento de lucillo se amplifica mediante un tren de engranajes que mueven en forma angular una aguja indicando sobre la carátula el dispositivo. La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo del aparato. Este instrumento no entrega valores de medición, sino que entrega variaciones de mediciones, de ahí su nombre. Su exactitud está relacionada con el tipo de medidas que puede desear a comparar. Suele medir en rangos de 0,25 milímetros a 300 milímetros, o con resoluciones de 0,001 milímetros a 0,10 milímetros, o últimamente de 0,0005 milímetros a 0,0001 milímetros. Por este motivo, el comparador se usa para control de piezas con una mesa y soporte adecuados y con una barra o cremallera que permite el desplazamiento del comparador. La aguja del indicador puede desplazarse por ambos lados según la medida que sea menor o mayor. Por este motivo vienen con un signo de más o menos para indicar qué lado se mueve la aguja y tienen un disco de graduado giratorio, lo que permite la obtención de una medida. Colocando en cero la posición de la aguja, además tiene un contador de revoluciones que indica cuántas veces dio la vuelta a la aguja. Es lo que es balanzas mecánicas y electrónicas. Ahorita les voy a hablar de la definición de lo que es balanza. Bueno, la balanza es un instrumento ideado para medir el peso de los objetos. La medición se realiza a partir de dos brazos que se encuentran equilibrados cuando carecen de los objetos en ellos. La imagen tradicional remite además a dos platillos sobre los cuales se colocan los objetos a pesar de un lado y un contrapeso del otro. Por así decirle, también lo que son las escalas utilizadas en algunas regiones es la libra, mientras que en otras la unidad de medición es el kilogramo. Ahora les voy a hablar de lo que es balanza mecánica. Bueno, las balanzas de precisión mecánica son instrumentos de pesaje cuyo funcionamiento se basa en los principios mecánicos y permiten determinar la masa de un objeto con una división mínima de al menos del 0,1 gramo, pudiendo obtener una precisión de 0,001 gramo con las balanzas analíticas. Las balanzas mecánicas tienen algunos elementos en común, aunque pueden presentar ligeras diferencias de acuerdo a la finalidad del área del trabajo. Partes de la balanza mecánica. Bueno, son lo que es el brazo de la palanca, el fulcro, casquillo, soporte de central, caja de protectora, plantillo, escala lectura y palanca de liberación. Ahora les voy a hablar de lo que es balanza electrónica. Las balanzas electrónicas son instrumentos de pesaje con un funcionamiento no automático que se utiliza a la acción de la gravedad para determinar la masa. Se compone de un único receptor de carga, o sea, el plato, donde se dispone el objeto para medir. Una célula de carga mide la masa a partir de la fuerza del peso ejercida por el cuerpo sobre el receptor de la carga. El resultado de esta medición aparecerá reflejado en el dispositivo electrónico, o sea,
a lo que nosotros ponemos algo para pesar lo que es en la balanza electrónica se ve reflejado en la pantalla digitalizada. Partes de la balanza electrónica, que es el platillo, pantalla delantera, pantalla posterior, teclado, conector y interruptor. Estas son lo que son las partes de la balanza electrónica. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre el termómetro de vidrio. ¿Qué es? Un termómetro de cristal es un instrumento que proporciona un método cómodo de indicación y medición de la temperatura. El termómetro está compuesto en lo siguiente: cubeta, una cámara en la parte inferior del vástago que contiene un líquido de trabajo, un tubo de vidrio que contiene una capilar delgado que permite que el líquido suba y baje cuando el líquido se expande o se contrae debido al cambio de la temperatura. Escala de temperatura, una escala impresa en el vástago que da una indicación clara de la temperatura. Cámara de expansión, está en el extremo superior del vástago. Se usa para prevenir la acumulación de presión si la temperatura del líquido se eleva por encima de la escala. Líquido de trabajo. Anteriormente se utilizaba mercurio en los termómetros. El mercurio tiene una alta toxicidad y tiene efectos potencialmente dañinos. Actualmente se ha reemplazado por otras sustancias menos tóxicas. La más común es queroseno, un líquido transparente con un tinte agregado al color rojo, marrón o azul. Alcohol o etanol, normalmente teñido de rojo. Orgánico, mineral de baja toxicidad que normalmente se tiñe de verde. ¿Cómo funciona? Para funcionar, los termómetros de cristal deben colocarse al interior de un líquido o sustancia cerca de una superficie. Cuando la temperatura de la cubeta aumenta, el líquido se expande y sube por el vástago. Del mismo modo, cuando se enfría, el líquido se contrae y desciende por el vástago hacia la cubeta. Aplicación. Los líquidos de los termómetros de cristal se utilizan para muchas aplicaciones. Los termómetros se usan para medir la temperatura del aire, los alimentos que cocinamos y también de nuestro cuerpo. Son baratos, fáciles de usar y requieren poco mantenimiento. Termocuplas y termoresistencias. Un termopar o termocupla es un circuito formado por dos hilos de metales diferentes o aleaciones de metales diferentes, unidos en sus extremos y entre cuyas uniones existe una diferencia de temperatura, que origina una fuerza electromotriz efecto Seebeck. Un termopar permite medir la temperatura si se une a aparatos electrónicos como reguladores, indicadores o registradores capaces de medir la fuerza electromotriz, ya sea directamente en milivoltios. Una termocupla está conformada por dos filamentos de metales diferentes. Como ejemplo tenemos el níquel y el hierro. Estas normalmente se ven en las termocuplas de cable de conexión, que inicialmente están en un punto de fusión por un punto de suelda. Inicialmente estos dos filamentos ya tienen el punto de temperatura si se tocan o se enroscan entre sí, pero industrialmente es recomendado que estén unidas por el punto de suelda, ya que este es más resistente a la vibración. Estos dos filamentos están a densidades diferentes, cuyos electrones varían si dependiendo de la temperatura aumenta o disminuye. Este cambio de densidad y movimientos de electrones será tomada en los extremos de los filamentos, que esto estará conectado a aparatos electrónicos, cual se puede apreciar el valor obtenido de la temperatura en el punto caliente. Las termoresistencias. Las termoresistencias RTD son sensores de temperatura cuyo principio de medición se basa en la variación de su resistencia eléctrica en ohms con la temperatura.
Estos sensores pueden suministrarse montados dentro de vainas metálicas con terminación en cables o cabezales de conexiones similares a los empleados en las termocuplas. La aplicación de estas termoresistencias normalmente se dan en las industrias de la cerámica, vidrio, metalúrgica, alimenticia, plástico y la goma. Estas termoresistencias están estandarizadas. Algunos ejemplos de ellas son la PT100, la PT500, la PT1000 y la NI100. El corazón de una termoresistencia es el sensor RTD de platino, cuyos valores se dan en la medición están definidos por una serie de normas. Si la temperatura cambia, la resistencia eléctrica en el sensor aumenta o disminuye, siguiendo una curva definida por la norma. Si se usa una resistencia fuera de su rango de medición, se puede dañar el sensor RTD de platino. Debido a eso, no se podrán obtener los valores indicados o aproximados a lo que se requiere de la temperatura original. La versión estándar de termoresistencia para trabajos industriales es el sensor o termoresistencia RTD de platino PT100, lo cual están estandarizados por las industrias. En otro tipo de casos especiales también se puede utilizar las termoresistencias PT25 o PT1000. Anteriormente se mencionó en la termocupla el efecto Seebeck. Pero, ¿qué es el efecto Seebeck? El efecto Seebeck es la producción de electricidad a partir del contacto entre dos metales diferentes, dos semiconductores o un metal y un semiconductor que se hallen en un mismo circuito debido a la diferencia de temperatura entre ellos. En las termoresistencias se mencionó RTD, pero ¿qué es el RTD? El RTD es un detector de temperatura resistivo, es decir, un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. El manómetro. Un manómetro es un instrumento empleado para medir la presión de un fluido o gas en el interior de un circuito. El valor que se lee en el manómetro corresponde a la diferencia que existe entre la presión real y la atmosférica, es decir, de la presión que existe dentro del circuito y la presión que está en el exterior, es decir, la atmósfera. A este valor se le denomina presión manométrica. Las unidades más frecuentes son el kilogramo sobre centímetros al cuadrado, el bar, la atmósfera, el pascal y el PSI. En la actualidad existen muchos tipos de manómetros diferentes en función de la forma en la que muestran los valores. En muchas aplicaciones modernas el manómetro analógico está siendo sustituido por manómetros digitales. Eso quiere decir que, como tenemos en las imágenes, podemos apreciar que del lado derecho tenemos un manómetro digital y en el lado izquierdo tenemos un manómetro analógico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que en el manómetro digital podemos obtener una presión o una nomenclatura más exacta que el de los analógicos. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. Esta presión relativa se divide en dos: la presión manométrica y la presión absoluta. La presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. La presión atmosférica es el positivo para presiones que encima de la presión atmosférica y negativa para presiones por debajo de ella. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Los tipos de manómetros que existen es el manómetro de vidrio en U, el manómetro de tubo de Bourdon, manómetros digitales y los manómetros análogos.
Bureta. Tenemos digitales y analógicas. Las buretas son recipientes de forma alargadas, graduadas, tubulares de diámetro interno uniforme. Dependiendo del volumen de litros, su uso principal se da entre su uso volumétrico, debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquidos a una determinada temperatura. Dos tipos principales. Bureta de Heisler. La llave es de vidrio esmerilado. Se debe evitar que el líquido esté mucho tiempo en contacto con la bureta, pues determinados líquidos llegan a obstruir e incluso inmovilizar este tipo de llaves. Bureta de Mohr. La llave ha sido sustituida por un tubo de goma con una bola de vidrio en su interior, que actúa como una válvula. Calibración de buretas. Es recomendado un calibrado de la bureta digital cada 3 a 12 meses. La periodicidad puede adaptarse a las exigencias individuales. En caso de una frecuencia de uso elevada o medios agresivos, se debe calibrar con más frecuencias. La calibración de la bureta debería hacerse de modo periódico. No obstante, es conveniente que se haga una pre-calibración antes de efectuar cada análisis. Para hacer una calibración completa, la metodología pasa por medir por un lado el volumen real que indica el instrumento y el aparente que certifica la empresa que fabricó el instrumento, siempre considerando el agua y su densidad a una temperatura X. La calibración de una bureta demanda conocimientos muy precisos para ajustar la capacidad de medición de estos materiales volumétricos que cuantifican volúmenes a través de instancias de dosificación. La idea es lograr la famosa repetibilidad en las mediciones.